Muy buenas noches. Hoy es 1 de octubre de 2018. Esta es la transmisión número 7 del contenido Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos los que se estén incorporando y que a lo largo de la transmisión se sigan integrando y también permanezcan y sobre todo participen con nosotros en este espacio que, como ustedes saben, es un espacio que busca promover el consumo inteligente y la producción inteligente de contenido en la red por una cibercultura de los medios digitales. Entonces, pues sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Vamos viendo quienes se incorporan por aquí. Estoy esperando, por eso no había puesto atención a que ya había iniciado el video. Estoy esperando que me confirme en el otro aparato que ya estamos, que ya iniciamos y se está escuchando y se está viendo correctamente. Espero que pronto me llegue aquí la notificación porque no me llega y eso se me hace un poco extraño, pero bueno, aquí estamos y esperemos que todo salga bien, que todo ocurra de manera adecuada. Pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Quiero iniciar la transmisión del día de hoy con un saludo muy especial a mi compañero José Luis García. Él es colega de la Universidad Autónoma de Guerrero. Compartimos la formación doctoral juntos. El próximo sábado va a realizar su examen de grado. Es el segundo doctorado que estudia. El primero lo estudió junto conmigo en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad de Guerrero, doctorado en Ciencias Sociales, y ahora va a obtener también un grado de doctor por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Entonces, una felicitación, un reconocimiento, el mejor de los éxitos, que seguro así va a ser. Y pues un saludo y agradecimiento también porque pues nos pudimos departir la semana pasada en el programa de enlaces radio del CIPES, Radio Huagro, que es el programa del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales. Hola a todos que están por ahí. Y pudimos platicar en relación a pues 4 años, los 4 años que se cumplen de la desaparición de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. Estuvimos comentando algunos aspectos y algo de lo más importante es que precisamente no debemos de dejar de lado que frente a lo que hemos estado desde hace 4 años es frente a un crimen de lesa humanidad, pero también, por supuesto, estamos frente a un crimen de narcoestado. Y eso es algo de lo que estuvimos comentando con José Luis allá en el programa Enlaces del CIPES. Un saludo a él, un abrazo y un saludo a todas y a todos nuevamente que se están integrando. Vamos a iniciar con la primera sección, como de costumbre, México en el mundo. Y es que hoy en diferentes medios de comunicación a nivel internacional se recupera con base o en alusión a los 50 años que se cumplen mañana, el día de mañana, que será 2 de octubre de 2018, se cumplen 50 años de la matanza, de la brutal represión por parte del Estado mexicano a nuestros jóvenes estudiantes del movimiento de 1968. Y es por ello que en todos los medios, o en buena parte de los medios a nivel internacional, como ocurre también a nivel nacional, pues se hace referencia a este acontecimiento. Y la nota que quiero recuperar hoy, en este caso la recupero del portal de noticias Pulso SLP, que titula una nota que es compartida, insisto, por distintos medios, se recupera de la misma agencia de noticias, y dice así: la Organización de las Naciones Unidas lamenta la falta de investigación adecuada de la matanza de Tlatelolco.
Esto, pues, como ya decíamos, a 50 años de que el día de mañana se cumplan 50 años de este salvaje acontecimiento, de este lamentable acontecimiento en el que el Estado mexicano se bañó, se ensució las manos de sangre de sus hijos, de sus jóvenes, que lo único que buscaban era pues alzar la voz en medio de un país como el nuestro, pues sí, con ciertas pinceladas de desarrollo en materia económica, pero con una profunda desigualdad social, con un régimen sumamente autoritario y como siempre un clamor que se hace necesario, que se hace fundamental en toda sociedad, de mayor democracia, de mayor equidad, de mayores canales de participación y sobre todo de la priorización de aspectos fundamentales para cualquier sociedad, como es el tema del bienestar, como es el tema de la educación, como es el tema de el desarrollo armónico de pues todas las personas que habitan en una sociedad. En este sentido, la nota dice: el organismo, la ONU, instó a la sociedad mexicana a mantener viva la memoria acerca de lo sucedido y extraer de ello lecciones para garantizar que nunca más vuelvan a repetirse tan trágicos acontecimientos. Y esa es, por un lado, la responsabilidad que tenemos en una sociedad como la de hoy en México, en pleno siglo XXI, en el año 2018, a 50 años de estos acontecimientos, pues ni perdón ni olvido. Y fundamentalmente el no olvidar, para que esta memoria histórica sea un parteaguas en la historia de nuestro país y nos permita no repetir los mismos errores, nos permita estar alertas, vigilar, participar, ser actores críticos de nuestras autoridades, de los acontecimientos en una sociedad como la nuestra, y participar en la toma de decisiones, también participar en la denuncia y participar en el clamor por justicia, por castigo a los responsables de estos terribles acontecimientos. Incluso hoy, a 50 años de su ocurrencia, todavía sobrevive el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien es uno de los claros y señalados responsables en distintas líneas de investigación de estos acontecimientos. De ello también vamos a hablar más adelante en otra de las secciones. Pero dice así, continúa la nota: la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que 50 años después de la matanza estudiantil en Tlatelolco no ha habido una investigación adecuada y sus responsables no han sido sancionados, y esto es pues verdaderamente una mancha terrible en una sociedad, en una democracia incipiente como la nuestra, pues a 50 años no haber podido resolver, no haber podido esclarecer los acontecimientos y sobre todo impartir justicia. La ONU y Derechos Humanos reitera el firme llamado al Estado mexicano, ya realizado por otros mecanismos, por otras organizaciones internacionales de derechos humanos, para garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral de los daños, afirmó la oficina en un comunicado. El 2 de octubre, continúa la nota, de 1968, el ejército mexicano disparó contra un mitin estudiantil. Eso es lo que se asienta en la memoria colectiva a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que se celebraba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, dejando cientos de víctimas mortales, de acuerdo con testigos. Si bien esta cifra pues continúa siendo incierta medio siglo después. El representante del organismo en México, Han Harap, afirmó que la causa de los derechos humanos en este país no se puede explicar sin el movimiento estudiantil. Y este es uno de los legados más importantes de este movimiento. Muchas veces cuando ocurren movilizaciones sociales, hay sectores de la sociedad
incrédulos, otros autoritarios, otros malintencionados que buscan desacreditar estas expresiones de la sociedad, necesarias y legítimas, por supuesto, de que nada se logra con movilizarse, de que nada se logra con salir a las calles, que nada se logra con expresar el descontento de manera colectiva frente a una serie de situaciones, medidas o acontecimientos en una sociedad, en este caso como la mexicana. Por supuesto que hay muchos logros. A 50 años podemos decir que debemos a este movimiento estudiantil, que hay que recordar en su frescura, en su espontaneidad, en su valor, en su capacidad de organización y participación más allá de propiamente la terrible masacre, vemos o podemos depositar en esos jóvenes del 68 lo que hoy estamos viviendo como una posibilidad a 50 años de transición democrática, de transición de poderes por la vía pacífico-electoral, rompiendo con esta, pues no quiero decir tradición, pero sí esta tendencia histórica en nuestro país de que las grandes transformaciones, de los grandes cambios, los cambios profundos, tienen que ver generalmente con movimientos armados. Gracias a este movimiento, a 50 años estamos viviendo uno de sus frutos, de sus aportaciones más importantes, y desde luego, pues eso es ya un motivo, entre otros muchos, suficiente para no olvidarlos, para tenerlos en nuestra memoria y para seguir clamando por la reparación del daño y por la justicia y castigo a los responsables. Algunos de ellos, como el caso del entonces secretario de Gobernación y también expresidente Echeverría, pues todavía con vida, todavía manteniéndolo el pueblo mexicano, pagando su pensión, que por fortuna pues estos ejercicios de dispendio, de abuso y de malversación de los fondos públicos pues habrán de terminar a partir de este sexenio. La oficina de la ONU, que dijo sentir todavía una profunda consternación por la matanza, dejó constancia de su aprecio por el despertar cívico, esto que comentábamos, que en 1968 denunció la arbitrariedad gubernamental, apeló a la rendición de cuentas y luchó por construir un país democrático. Así, el movimiento estudiantil de 1968 estalló en el verano de ese año en protesta por la represión del gobierno contra movimientos sociales y se caracterizó por semanas de huelgas universitarias y masivas manifestaciones, muchas de ellas ejemplares, como la histórica, por supuesto, manifestación del silencio encabezada por el entonces rector de la Universidad, Javier Barros Sierra. La matanza del 2 de octubre se dio apenas 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México y aplastó militarmente el movimiento. Si bien hoy en día sigue inspirando las grandes protestas sociales de un país como el nuestro. Pues a 50 años en la memoria histórica nacional y también internacional, justicia y reconocimiento a nuestros compañeros estudiantes caídos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 2 de octubre de 1968 no se olvida. Y bien, pues ya vemos que empiezan a conectarse, empiezan a estar presentes algunas de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué información tienen sobre estos terribles acontecimientos? Esto que estamos comentando el día de hoy, a un día de que se cumplan los 50 años de este fatídico 2 de octubre. ¿Qué información tienen? Muchos son muy jóvenes, entonces pues lo habrán escuchado de sus padres, de sus maestros, lo habrán leído en los libros, habrán visto algunas películas. ¿Qué sabemos? Esta es la pregunta del día de hoy en esta primera sección, México desde la mirada internacional. ¿Qué sabemos de 1968, 2 de octubre de 1968? ¿Qué nos quieren compartir? ¿Qué nos pueden platicar? Bien, pues dejamos ahí la pregunta y a lo largo de la transmisión esperamos sus comentarios, sus
contribuciones. Pasamos ahora a la sección de la Agenda Nacional, y aquí tenemos, en alusión a este legado del movimiento estudiantil de 1968, un aspecto que tiene que ver con la rendición de cuentas, y esto en convergencia con los recursos tecnológicos que hoy en día tenemos a nuestra disposición para poder expresarnos, organizarnos, informarnos, difundir contenido, conocimiento, información y sobre todo participar cada vez de manera más activa en la toma de decisiones de nuestro gran país, porque la responsabilidad de su movimiento, de su administración, de su buen gobierno, es de todos, es de toda la sociedad, y por eso hay que participar. Es en ese sentido que recuperé hoy en la sección La Agenda Nacional, esta nota del periódico El Economista firmada por Eliseo Rosales Ábalos, 1 de octubre de 2018, que se titula Plataforma Digital Nacional, azote de los corruptos. La Plataforma Digital Nacional, PDN por sus siglas, está llamada a ser la gigantesca lupa que visualizará a detalle anomalías en la información financiera y administrativa de los funcionarios públicos. Será el látigo digital que vinculará la información con el hecho de corrupción. Y entonces aquí tenemos un uso social del recurso tecnológico para poder utilizarlo como una herramienta de vigilancia, de transparencia, de rendición de cuenta para las autoridades de distintos niveles en los gobiernos locales y también a nivel federal. Entonces este es un recurso y un ejercicio muy interesante el que se está impulsando, teniendo como un antecedente a nivel internacional y referente histórico el caso de la plataforma Wikileaks, que también existe su filial en México, Wikileaks México, en donde los usuarios de manera anónima, con pues una serie de códigos de seguridad, pueden subir información que conocen de manera fidedigna en relación a datos, contenidos de interés público, actos de corrupción de funcionarios, malversación de fondos, con la intención precisamente de combatir la corrupción, castigar a los responsables y contribuir de manera activa a que poco a poco, entre todos, vigilemos que la corrupción sea erradicada de nuestras sociedades. Vaya el reconocimiento a esta iniciativa, y dice la nota: la Plataforma Digital Nacional, establecida en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, será el principal instrumento de inteligencia para recolectar e interconectar información que ayudará a detectar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Tiene como finalidad integrar y conectar aquellos sistemas informáticos que posean datos e información necesaria para el combate a la corrupción, y en términos funcionales deberá hacer interoperable la información contenida en los sistemas informáticos de todo el país. Esta plataforma está conformada por 6 sistemas de información. El primero, que es el sistema de evolución patrimonial, donde podemos vigilar el movimiento o el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos durante su desempeño como autoridades en el gobierno, tanto a nivel local como a nivel federal. El sistema de servidores públicos que intervienen en contrataciones, en donde podemos verificar qué servidores están interviniendo en las licitaciones, de qué servicios, de qué contratos del gobierno local, del gobierno federal, y verificar pues que no haya en este sentido actos de corrupción que vayan desde luego en detrimento del interés público y del erario y patrimonio nacional. El sistema de comunicaciones, que permite la centralización de la información generada para ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos mediante un modelo de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, y ahí pues también ya se han anunciado otros mecanismos como son los coordinadores estatales para estar verificando desde el gobierno federal el uso de los recursos en los estados, pero además este recurso tecnológico
que seguramente será de gran ayuda en este ejercicio de revisión, de transparencia y de rendición de cuentas. El sistema de denuncias, donde lo que se busca es establecer un canal único de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción por parte de los funcionarios para su presentación, trámite y seguimiento, así como el sistema de información pública de contrataciones, que también pretende transparentar qué tipo de contratos son los que se están celebrando con la iniciativa privada a nivel nacional, a nivel internacional por parte del gobierno mexicano, y con ello contribuir, dice la nota, que millones de ojos ciudadanos se sumen a las tareas de vigilancia en las tareas públicas, en el ejercicio de gobierno. Esta es una manera en que precisamente el recurso digital utilizado como herramienta social puede permitir la transición a un esquema de democracia participativa, un esquema en donde la ciudadanía está vigilando, fiscalizando y contribuyendo también a la rendición de cuentas a través de la socialización de la información con la que se cuenta. Bienvenida a esta iniciativa y enhorabuena, esperemos que dé muchos resultados para una sociedad como la mexicana, que está ávida de un buen uso de sus recursos, de un uso honesto, transparente y que vaya en beneficio de la colectividad y no solo de algunas élites. Muy bien, pues esta es una de las notas que seleccioné para esta sección de la Agenda Nacional, la sección llamada Agenda Nacional. Y a continuación vamos a tomar un poquito de café porque ya a estas horas empieza el cansancio y también se me seca un poco la boca. Pero bueno, esta otra nota que seleccioné la tomamos del portal de noticias de periodismo digital, sin embargo, que está firmada por la periodista San Juana Martínez el día de hoy, titulada Cabeza de Vaca, el PAN y la trata de mujeres y niñas. Como ustedes seguramente se habrán enterado, en los días recientes ocurrió un incidente sumamente lamentable en el Congreso, en donde un legislador del Partido de Acción Nacional fue sorprendido utilizando su celular en una sesión de trabajo, refiriéndose a una jovencita cuya fotografía aparecía en la pantalla de su dispositivo móvil como una acompañante, una escort, a quien se refirió de manera despectiva junto con otro de sus colegas, pidiendo el dato de quien pudiese ser su administrador, su tratante, su explotador sexual para una eventual contratación de servicios. Esta no es la primera vez en que políticos de nuestro país son sorprendidos como usuarios de estos servicios, pero aquí lo más grave todavía es la filtración de información, el uso de información de las personas por parte de funcionarios públicos. No sabemos si realmente se trataba de una persona que se dedica al sexoservicio, que es explotada sexualmente, o se trata de una fotografía que fue filtrada también de manera ilegal y que presumiblemente pudiese tratarse de una especie de nefasto catálogo en busca de víctimas para ser secuestradas y ser explotadas sexualmente, en la cual ya tenemos conocimiento desde hace muchos años que políticos de nuestro país están involucrados con estas redes de trata de personas. No olvidemos el caso del llamado Gober Precioso Mario Marín en Puebla y sus nexos con el empresario de la mezclilla Kamel Nasif, quienes han sido claramente vinculados junto con otros personajes a redes de explotación sexual, pero además de explotación sexual de menores, ¿no? Esto bajo el amparo del poder político y del poder económico, con amplios niveles de impunidad. Dice entonces la nota: cabeza de vaca el PAN y la trata de mujeres y niñas.
Se pregunta a la periodista cómo llegó una foto, al parecer de una estudiante, al celular del senador panista Ismael Cabeza de Vaca. ¿Existen catálogos clandestinos de mujeres con fines de comercio sexual? ¿Qué implicaciones judiciales puede tener la exposición de la explotación sexual desde el Senado? Estas y otras preguntas deberían estarse haciendo los líderes del Senado, dice Sanjuana Martínez, y sus compañeros panistas de bancada, que para determinar la sanción contra el senador Cabeza de Vaca, a quien exhibieron haciendo alarde de gusto por el trabajo sexual comercial. Y hay que decir que este legislador además es casado, tiene 2 hijas, y por las actitudes, las expresiones a las que hizo referencia en esta escena, pues es un consumidor asiduo de personas que por voluntad propia o de manera involuntaria, en contra de su voluntad, están ofreciendo sus servicios sexuales. ¿Qué dirá su esposa? ¿Qué dirán sus hijas? ¿Qué dirá él mismo? ¿Le gustaría que sus hijas fueran expuestas en los celulares de otros políticos, haciéndolas pasar por sexoservidoras o por potenciales víctimas de secuestro para la explotación sexual? ¿Qué diría este notable legislador del Partido Acción Nacional, que además lamentablemente fue arropado en su conferencia de prensa, donde supuestamente intentó disculparse por sus acciones, por las mujeres legisladoras de su bancada? Así tenemos el asunto de la misoginia, de este tipo de prácticas que solapan las actitudes misóginas, las actitudes verdaderamente depredadoras, perversas de este tipo de personajes públicos que deberían de estar trabajando y devengando su salario con ahínco, en lugar de estar enseñando sus despojos, su poca calidad moral y su poca responsabilidad como personajes públicos. Dice Sanjuana, ya sabíamos que las redes de tratas de mujeres y niñas con fines de explotación sexual están compuestas por hombres de poder, esto que comentábamos, hombres ubicados en los estamentos económicos, políticos y sociales, pero nos faltaba la confirmación contundente que además de constituir estas redes de trata, los hombres de poder también son consumidores. Y aquí no olvidemos otro personaje también nefasto de la política nacional, Cuauhtémoc de la Torre, quien fuera el líder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, quien tenía a su servicio y pagando con dinero público de las prebendas que se le entregaban al Partido Revolucionario Institucional, pues a su séquito de decanes, a quienes obligaba como parte de sus servicios o como parte de su jornada laboral a prestarles servicios sexuales. Y aquí vale la pena decir también que había mujeres que eran las que conectaban a estas otras mujeres para ponerlas al servicio de este personaje que lamentablemente sigue siendo protegido tanto por el PRI de la Ciudad de México como el PRI a nivel nacional. Dice Vane Retana Vaz, mediante la investigación es increíble el cómo comenzó todo, sin embargo no es nada justificable. A ver, vamos a ver qué más dice aquí, porque no veo. Ajá. Los hechos de algunos agentes, por supuesto que no son justificables y son absolutamente condenables, porque además se trata de servidores públicos. De por sí ya es grave el asunto, pero además se trata de legisladores, de representantes populares que están utilizando el tiempo de trabajo para este tipo de situaciones verdaderamente deleznables. Esta es la triste realidad y aquí algunos datos contundentes y preocupantes. A pesar de todo, sabemos que cada año, dice Sanjuana Martínez, son raptados 21,000 menores de edad para ser explotados sexualmente, y de estos menores, 45 de las niñas que son raptadas son de cada 100, 45 de cada 100 que son raptadas con fines de explotación sexual son niñas de origen indígena.
no es de extrañarnos y es de todos conocido que el paso, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, desde la frontera sur en Chiapas hacia Tlaxcala y de ahí hacia la frontera norte, es un paso de tráfico sexual terrible que viene incluso desde Sudamérica, va hacia los Estados Unidos y Europa, con la complicidad de autoridades locales e incluso a nivel federal, como podría ser probablemente, posiblemente, el caso de este legislador Cabeza de Vaca, que habría que ver qué es lo que va a ocurrir con este personaje. Hay que exigir que se investigue, que se le retire del cargo y se le someta a una investigación profunda para saber qué es lo que él, la relación que él tiene o pudiera tener con este tipo de prácticas y de redes en nuestro país. Entonces, bueno, otros datos que dice aquí, el estudio que se menciona señala que el 45.4% de las víctimas de trata son captadas por una persona conocida, mientras que el 49.1% son desconocidos. Fíjense ustedes. Y aquí tenemos también otros datos que son verdaderamente alarmantes. México es el quinto país de flujo de trata de personas entre Norte y Centroamérica y el Caribe, esto que comentábamos, y a 6 años de la aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha urgido al gobierno a atender debidamente el delito de la trata, porque no hay mecanismos armonizados ni coordinados entre las órdenes del gobierno para asegurar la implementación de dicha ley. Una ley que lamentablemente parece ser letra muerta en muchos estados de la República. Decía yo, vale el caso, revisar el caso con atención del estado de Tlaxcala, entre otros. Pero bueno, pues aquí esto, y aquí sería importante que, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de los distintos espacios de difusión de la información, participemos activamente en la denuncia y en la exigencia para que este legislador sea retirado de su cargo y sea investigado de manera profunda, clara, seria, sobre sus probables nexos con las redes de explotación sexual en nuestro país. Qué vergüenza al legislador, qué vergüenza a sus compañeras legisladoras que lo arroparon, qué vergüenza el Partido Acción Nacional y los personajes que también ya hemos mencionado del Partido Revolucionario Institucional. Así la nota y así estos dos contenidos informativos en la sección La Agenda Nacional. Y ahora pues pasamos a la Agenda AMLO, que esta es otra de las notas, de los contenidos de las secciones que hemos ido impulsando. En esta sección, como ustedes saben, hacemos un recorrido rápido, general, por, dice aquí, Eileen Cisneros, considero que tendría que abrirse una investigación y no conformarnos con la disculpa presentada, totalmente de acuerdo, por eso hay que presionar. Hay que ver cómo está contribuyendo, por ejemplo, Twitter en la colocación a través de las etiquetas de demandas, de consignas, de denuncias que le pegan directamente a los políticos, a los tomadores de decisiones, que además son figuras públicas. Y esta es una manera de coordinar esfuerzos y de visibilizar la inconformidad sobre este y otros temas. Hay que aprovechar las redes sociales y hay que manifestarnos públicamente en todos los espacios en los que participemos, en casa, en la escuela, en el trabajo, denunciar este tipo de comportamientos y repudiarlos de manera contundente. Además, dice Eileen Cisneros, de preguntarnos qué tipo de personas integran el Senado, la Cámara de Diputados, etcétera. Por supuesto, qué tipo de personajes son los que están ahí en el Congreso. Vamos a tener que reflexionar también sobre esto. Quizá sería conveniente, además de una revisión de una calidad moral probada, de una reputación
intachable. Quizá también una valoración psicológica valdría la pena, además de otro tipo de valoraciones toxicológicas. Las personas que están tomando decisiones del más altísimo nivel tienen que pasar por una revisión de todo su historial, de todo su desempeño en la vida privada y en la vida pública, para saber quiénes son los que están tomando las decisiones más importantes de este país y a qué intereses pudieran estar obedeciendo o respondiendo. Muy bien, pues vamos a entonces la agenda AMLO. El día 27 de septiembre, dice Andrés Manuel en su cuenta de Twitter, me reuní con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, con Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y Ana Guevara, próxima directora de la CONADE, extraordinaria atleta, como ustedes recordarán. Hicimos el compromiso de impulsar el deporte en todas sus disciplinas y opciones. Y bueno, este es un elemento muy importante. Dice López Lomena: corruptos, pederastas, traficantes, drogadictos, etcétera. Ese tipo de personas hay en el Senado. Pues por lo menos lo que ilustró Cabeza de Vaca es un botón de muestra de las cosas que podría haber por ahí. Es lamentable y tristemente cierto, López Lomena. Decíamos sobre la nota de la reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional y con Ana Guevara, la próxima directora de la CONADE. Pues este es un aspecto muy importante, porque nuestro país tiene muchísimos problemas en materia social que pasan por el tema de que los jóvenes, los niños tengan oportunidades de desarrollo, de libre esparcimiento y también del cuidado de su salud. Lamentablemente tenemos primeros lugares en obesidad infantil a nivel internacional. Tenemos muchos problemas de salud en materia de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, y por supuesto el tema de que los jóvenes están en las calles sin oportunidades de estudio, de trabajo, y sin oportunidades también de desarrollar otro tipo de habilidades como podrían ser artísticas, culturales o en este caso deportivas. Entonces es muy importante la cultura del deporte como una alternativa de desarrollo y también de solución o de atención a la población vulnerable, a la población en situación de riesgo, para que estos jóvenes, estos niños puedan ser captados desde las escuelas, desde las comunidades, y quizá también desde luego detectados y aprovechados sus talentos en pro del desarrollo cultural, del desarrollo deportivo, del desarrollo educativo, tecnológico, científico de nuestro país. Vaya pues ahí el reconocimiento y enhorabuena. López Lomena dice: la depresión, profe, la enfermedad de este siglo. Efectivamente, y sabemos que la práctica del deporte pues activa, entre otras cosas, las endorfinas, estas neurohormonas que permiten la regulación de nuestros estados de ánimo. Entonces muchas veces la gente está deprimida, no quiere hacer nada, pero una medicina extraordinaria es la práctica deportiva para salir de la depresión y también para atender nuestra salud y desarrollar nuestras capacidades. Por ahí era parte de la lucha, de la movilización que están haciendo nuestros compañeros estudiantes del ESEF, su demanda sobre darle mayor peso a la actividad deportiva en los programas de formación de docentes, porque esto tiene un impacto social muy importante dentro y fuera de las escuelas en materia de cuidado y promoción de la salud y el sano desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Vaya pues el reconocimiento y enhorabuena por las iniciativas que se desprendan al respecto. Estuvimos, dice el 29 de septiembre, Andrés Manuel, en Querétaro, tierra de la corregidora, de la reafirmación de la soberanía nacional y de la Constitución de 1917. Nos toca ahora a todas y a todos, y esto es muy importante, es la participación de todas y todos lo que nos va a permitir transformar al país, aquí y en todo el país, consumar la cuarta transformación de la vida pública nacional, de la vida pública de nuestro país. El 29 de septiembre estuvo Andrés Manuel en Tlatelolco, en vísperas de la conmemoración de los 50 años de la represión, pero ya decíamos, también es importante no solo recordar
esta situación terrible de la represión, sino también el legado histórico, social, político, cultural de este movimiento y de estos auténticos héroes que fueron nuestros jóvenes estudiantes del movimiento de 1968. El día de hoy estuvo en Pachuca, Hidalgo, y dice Andrés Manuel, dimos a conocer en Pachuca el plan de bienestar que aplicaremos desde los primeros días del próximo gobierno. Se atenderá a todos, se escuchará a todos, se respetará a todos, se gobernará para todos, pero se dará preferencia a los humildes. Por el bien de todos, dice, primero los pobres. Y bueno, por supuesto que un país como el nuestro, con una deuda histórica con los sectores sociales menos favorecidos, no puede más que poner como centro de su agenda para el próximo gobierno la atención a los sectores más vulnerables, porque de la mano de ello vendrá el progreso colectivo, pero además el combate también a otras situaciones que laceran a nuestra sociedad, que descomponen el tejido social derivado pues de la terrible desigualdad que nos ha dejado este depredador modelo político económico del neoliberalismo implementado, impuesto en nuestro país desde hace ya más de 30 años. Así la agenda de AMLO. Pasamos ahora ya a las dos últimas secciones del contenido del día de hoy, y en la sección puré de chayote, que ahí me han estado fallando un poco, les vuelvo a insistir, les pido de manera encarecida que no sugieran, tanto en la sección puré de chayote como en la sección vayan y exíjanle a Peña, nos sugieran los contenidos de los próximos programas, de qué periodistas chayoteros quieren que hablemos, de qué temas de la agenda nacional quieren que recordemos que es necesario exigirle a Peña, todavía presidente en funciones. Entonces ayúdenos con sus contenidos, ayúdenos con su participación y desde luego con sus comentarios en tiempo real, que he tratado de estar pendiente de ellos y responderles en el momento. Bueno, pues he seleccionado para el día de hoy puré de chayote, la sección hashtag puré de chayote, una nota que debo decirles no es de este año, no es de fecha reciente. Esta nota, apareció el 1 de octubre. No, a ver, permítanme, ahorita les digo la fecha. Pero esta nota apareció en el portal de noticias digital La Silla Rota. Aquí está, el 4 de julio de 2015, justo cuando murió, cuando falleció el periodista Jacobo Zabludovsky. Y quiero recuperar esta nota porque esta nota se tituló Hoy fue un día soleado. Este fue lo que Jorge Iván Garduño, autor de la nota, recuperó como, dice José Luis García, puré de chayote para callo de hacha, con mucho gusto. Ya hicimos, de hecho, el segundo puré de chayote fue para callo de hacha, pero con mucho gusto, porque además se lo gana un día sí y otro también. Puré de chayote para callo de hacha, como petición de mi amigo José Luis García, que ya saludábamos al inicio de la transmisión. Muy bien, decíamos de Jacobo Zabludovsky. Esto fue justo lo que dijo un día después de la matanza del 2 de octubre de 1968 en su noticiero. La única mención que hizo fue la del estado del clima. Hoy fue un día soleado, y por eso Jorge Iván Garduño, en el día en que murió, en la nota el 4 de julio del 2015, tituló su nota Muere Zabludovsky, hoy fue un día soleado. Este es un claro ejemplo de no solo lo irritable, lo cínico, lo desvergonzado y lo corrupto que puede ser un periodista a modo al régimen, sino un periodista
sumamente irresponsable, sumamente insensible a las problemáticas sociales, que renuncia a cambio de dinero a su responsabilidad profesional, ética y social como comunidad, como comunicador. Eso es lo que Jacobo Zabludovsky hizo un día después de la matanza del 2 de octubre de 1968. No se refirió en todo su noticiero a los acontecimientos y sí, en cambio, dijo: hoy fue un día soleado. Dice la nota: el día siguiente a la matanza del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, el periodista Jacobo Zabludovsky evadió mencionar el ataque a los estudiantes que se manifestaban pacíficamente en aquel lugar y editorializó aquella mañana trágica con un estilo críptico, tenebroso, diría yo. Hoy fue un día soleado. Esta frase y lo que verdaderamente ocurrió en Tlatelolco la tarde-noche del 2 de octubre del 68 fue uno de los capítulos más oscuros en su vida personal y profesional, pues Zabludovsky habló de apenas unos disturbios y nada más. Fíjense la infamia, la cobardía, el abuso, la indolencia frente al asesinato de Estado, frente al río de sangre que significó para nuestros jóvenes estudiantes mexicanos la masacre del 2 de octubre de 1968. Lo único que mereció para este periodista chayotero del régimen a modo fue una mención sobre el clima de aquel día. Para el periodista, dice la nota, fue un día soleado, como aquel quien habla del clima para evitar hablar de la muerte. Eso fue lo que eligió en lugar de hablar de la muerte que entumeció el corazón de miles de mexicanos, que más que soleado fue para ellos un día nublado, negro, de una negrura incómoda, dolorosa, que aprisionó a millones de millones que se quedaron inmóviles en aquella noche, tumbados en la plaza, la llamada Plaza de las Tres Culturas, tras arrebatarles el alma, o moribundos deambulando en una noche con una sociedad aparentemente sin memoria. Esto es un claro ejemplo no solo de lo irritable, de lo indignante, de lo necesariamente denunciable que debe de ser un periodista de estas características, sino de lo repulsivo, de lo abominable que puede ser la práctica del periodista chayotero. Es capaz de callar el asesinato masivo de personas, el genocidio, el crimen de Estado cometido en aquel entonces por Gustavo Díaz Ordaz, por los militares y el Estado Mayor Presidencial bajo su responsabilidad, pero sobre todo por el complot orquestado por los intereses mezquinos de un secretario de Gobernación que aspiraba a ser el sucesor del presidente Díaz Ordaz. Me refiero a Luis Echeverría. Ese es el tamaño, ese es el riesgo y ese es el peligro para una sociedad como la nuestra de tener periodistas a modo, periodistas chayoteros. Vaya pues, indignante puré de chayote póstumo para Jacobo Zabludovsky. Ni perdón ni olvido, y porque nunca más se repita una masacre de estas, pero porque nunca más se repita la práctica infame de invisibilizar los crímenes de Estado de manera impune, de manera irresponsable, como lo hizo este periodista Jacobo Zabludovsky. Puré de chayote para este personaje que murió ya, pero que lo tenemos presente como un ejemplo de lo que no debe de ser. López Lomena, qué tristeza y escalofriante pensamiento del periodista chayotero. Efectivamente, eso es lo grave, eso es lo grave de tener una prensa de esta naturaleza, y por eso es importante que el gobierno de la República ya no gaste nuestro dinero en pagar a los periodistas. Al final, el espacio radioeléctrico por el cual transmite las señales de radio y televisión es bien de la nación y está concesionado, es un bien público que se concesiona a los
televisoras, a las radiodifusoras para que transmitan sus contenidos, pero contenidos que tienen que informar de manera ética, de manera responsable, con un profundo compromiso social, formando de alguna manera también parte de la educación de un pueblo a través del acceso al conocimiento y la difusión de la información. Entonces, no se tendría por qué pagarles la difusión de los mensajes gubernamentales, de los programas públicos. El tiempo del gobierno tendría que ser abierto en los medios, precisamente porque esto impediría la práctica corrupta del chayote, pero por otro lado impediría que nuestros impuestos se fueran al bolsillo de estos periodistas que no tienen nada de profesional, que no tienen nada de ético y que son más que unos parásitos, unos mercenarios del micrófono a la carta y al gusto del mejor postor, en este caso de los gobernantes en turno. Entonces, por eso hay que denunciar, por eso hay que señalar a este periodismo chayotero. Puré de chayote para Zabludovsky y para toda su escuela, que lamentablemente nos siguen quedando algunos de sus discípulos. Bien, y para cerrar el contenido del día de hoy, he elegido en esta sección Vayan y exíjanle a Peña, dice Ailén Cisneros. De ahí la importancia de analizar la información que los distintos medios de comunicación nos presentan, desde luego. Este es un ejercicio que hay que realizar. Incluso acudir a los contenidos de radio, de televisión, la prensa, por supuesto los medios digitales, y formar una opinión propia, ¿no? Aquí lo que buscamos es, de alguna manera, desde un punto de vista muy personal, recuperar algunas noticias, recuperar algunos contenidos y comentarlos con ustedes como un retrato de lo que está ocurriendo en el país, de la mirada que se tiene del país a nivel internacional, y en ese sentido de las decisiones, la postura que como sociedad organizada tenemos que tomar frente a los problemas de nuestro país y frente a la toma de decisiones y la solución de los problemas de manera activa, de manera participativa, ¿no? Bien, decía yo en esta última sección, vayan y exíjanle a Peña, porque todavía está, todavía gobierna, todavía le pagamos y todavía nos está robando. Esta nota la seleccioné del portal de noticias News Cultura Colectiva, Noticias Cultura Colectiva. Se publica el día de ayer y se titula: para que nos demos cuenta, una muestra más del dispendio, del gasto absurdo, banal, irresponsable del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto de nuestros impuestos. ¿Cuánto costó el retrato en óleo de Enrique Peña Nieto? Dice concretamente el encabezado: ¿cuánto te costó a ti, a ti, a ti, a mí, a todos? ¿Cuánto nos costó el retrato en óleo de Enrique Peña Nieto? Para que nos demos una idea del dispendio, y es un botón de muestra. El retrato de óleo que estará en la galería de Palacio Nacional, además vamos a tenerlo ahí como si fuera un personaje susceptible de ser recordado. Estará en la galería de Palacio Nacional. Costó incluso más que el de su antecesor, Felipe Calderón, que también hizo dispendio en esa y otra materia. ¿Qué? ¿Es en serio? Bueno, ya nada nos puede sorprender, dice la nota. Hay que decirlo también, resulta que, fieles a su costumbre, esta nota firmada por Lau Almaraz, hay que dar el crédito siempre, fieles a su costumbre, el retrato en óleo que cada presidente de México se realiza después de su respectivo sexenio, el todavía primer mandatario de México, Enrique Peña Nieto, gastó tremenda fortuna para plasmar su rostro en dicho retrato. La cantidad revelada por The Huffington Post fue realizada tras una sesión de fotos que también fue integrada en el presupuesto para el retrato, que nos costó nada más y nada menos, presten atención, 1.3 millones de pesos se gastó este irresponsable, 1.3 millones de pesos en un retrato
de su insufrible imagen, de su imagen intrascendente y vanidosa, nos costó a los impuestos de todos los mexicanos, al erario público, 1.3 millones de pesos. De ese tamaño es la irresponsabilidad de este que se hizo llamar presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pues ¿de qué está hecho el retrato de oro? Dice la nota. En dicho retrato, que ya pertenece a la familia de retratos de expresidentes de México, se ve a Enrique Peña Nieto sentado en una silla dorada forrada de un color verde. A EPN se le ve con la mirada fija en la lente de la cámara del fotógrafo Héctor Armando Herrera, con un peinado perfecto, portando un elegante traje negro y con la banda presidencial cruzándole el pecho, todo con cargo, por supuesto, a las finanzas de nuestro lastimado país. De acuerdo a los reportes, el valor del retrato fue de 1.3 millones de pesos y el desglose es más o menos el siguiente. Por la sesión de fotos, la impresión, la reproducción y el montaje se cobraron esos millones de pesos, aunque el fotógrafo Héctor Armando Herrera cobró 333,880 pesos por la imagen oficial de Peña Nieto, y mientras que en abril de 2014 recibió otro pago por la cantidad de 327,130 pesos por otra fotografía. Ya la impresión y el montaje de la fotografía tuvo un costo total de 343,000 pesos. Imagínense ustedes, si estos se gastan, estos irresponsables, en una fotografía, ¿qué no se gastarán? Y precisamente por eso tratan de tapar y ridiculizar cuando se habla de sanear las finanzas, cuando se habla de austeridad, de uso irresponsable de los recursos, porque estos utilizan el presupuesto de nuestro país de una manera verdaderamente irresponsable, insensible con la mayoría de la población, que vale la pena recordar, se encuentra más de la mitad de nuestra población en situación de pobreza a pobreza extrema, y estos dándose vida de sultanes. Así las cosas. De acuerdo, más caro el cuadro que Felipe Calderón, que también tuvo lo suyo, de acuerdo a registros que también presentó el Huffington Post. 3 retratos de Felipe Calderón costaron 997,600 pesos. El que se encuentra en la Galería de Palacio Nacional tuvo un costo de 754,000 pesos, elaborado por Santiago Carbonell. El segundo, realizado por Fermín Lugo, costó 69,600 pesos, mientras que el tercero costó 174,000 pesos. Imaginen ustedes, es la nota firmada por Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán de la UNAM, en la máxima casa de estudios. Imagínense ustedes la irresponsabilidad y el dispendio. Por eso, cuando escuchen a los chayoteros, cuando escuchen a la gente desinformada, díganles, vayan y exíjanle a Peña. Vean en qué se está gastando todavía en los últimos días de su desgobierno, en qué se está gastando nuestros impuestos. Vayan y exíjanle a Peña. Bueno, amigas, amigos, pues con esto terminamos el contenido del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Les recuerdo que se inscriban por favor a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle like a los videos, compártanlos, ayúdenos a difundir el contenido y sobre todo, lo más importante, muy pronto háganme saber de sus propios contenidos, que estaré escuchándoles, estaré viéndoles con mucha atención por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Vamos a mandar los saludos a quienes nos acompañaron en la transmisión y pues nos estamos ya despidiendo. Berezuca Lora Retana, saludos. Eileen Cisneros, saludos. López Lomena, saludos. Miguelina Sotelo hasta Ixtapa, saludos. Rebe Sáenz, mi tía desde Toluca, saludos. José Luis García, camarada, saludos. Suerte en tu examen de grado de Flaxo, mucho éxito. Fabi Martínez, saludos. López Lomena, saludos.
Eileen Cisneros, saludos. Sergio Chavarría, saludos. Vane Retana, saludos. Ara Muñoz, saludos también. Raquel Damián, saludos. A ver, ¿quién más anda por ahí? Ay, esperen que se mueve esto. Angélica Mendoza, saludos. Edna Martínez, igualmente, saludos. Yayis Nava, saludos. Mariana Díaz, saludos. López Lomena, nuevamente saludos. Amanda Mendieta, saludos. Lauris P. de López, saludos. Ana Yolanda Liga, saludos. Esme Bellatrix, saludos. Hola, hola. Ishel Cervantes, saludos. Eileen Karen, saludos. Vane Retana, saludos. Pues muy bien, saludos a todas, a todos. Les agradezco nuevamente su participación, sus comentarios. No olviden mandarnos ya sea por mi correo maeslosa@yahoo.com.mx. Repito, maeslosa, todo con S, maeslosa@yahoo.com.mx, o a través de Facebook o en los comentarios de los videos que estamos subiendo al canal de YouTube. Díganos, sugiéranos de qué periodista quieren que hablemos la próxima semana en Puré Chayote, los próximos programas, y también qué nota quieren que comentemos en la sección Vayan y exíjanle a Peña. Pues ya nos sugirió nuevamente Cayo de Hacha, nuestro amigo José Luis, pero pues siguen abiertas las puertas para las sugerencias y veremos quién obtiene más menciones. Pues muchos saludos, tengan ustedes muy buenas noches, buen inicio de semana, y no olviden mañana estar atentos a la jornada de actividades conmemorativas por el 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto fue Ciberterritorio Informativo 7, hoy 1 de octubre de 2018. Muy buenas noches.